Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 2 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 62, versículos 1 a 5. En la Biblia se emplean varios símbolos para describir el amor de Dios por su pueblo. Él es el libertador, aliado, rey, pastor. Pero el profeta Oseas introduce otra imagen, la más expresiva de todas, la relación conyugal. El Señor es el esposo e Israel su esposa. Esta imagen se convierte en la más relevante para los grandes profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías, y como un hilo conductor recorre todo el Nuevo Testamento. En la lectura de hoy, la esposa del Señor es Jerusalén, reducida a un estado lastimoso con el exilio. Se siente repudiada por su esposo, humillada, viviendo soledad. La llaman con sarcasmo la abandonada, la devastada. Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que irrumpa la aurora de su justicia y su salvación brille como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo impuesto por la boca del Señor. Serás corona espléndida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán la abandonada ni a tu tierra la devastada. A ti te llamarán mi preferida y a tu tierra la desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá esposo. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentre el esposo con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. El libro de las Lamentaciones llama a Jerusalén muchacha estupenda, la primera de las naciones, la princesa de las provincias. Pero ahora ha perdido su encanto y se pasa las noches llorando. Le corren las lágrimas por las mejillas. No hay nadie entre sus amigos que la consuele. Así la han reducido sus infidelidades al esposo. Sus numerosos amantes, los dioses cananeos, asirios, babilonios, la han seducido y después de abusar de ella, la han abandonado y despreciado. ¿Se ha roto definitivamente su compromiso con el Señor? ¿Qué marido acepta de nuevo a la esposa infiel cuando ha quedado ya desfigurada por sus vicios? Al regreso del exilio de Babilonia, los israelitas encuentran Jerusalén en ruinas y piensan que Dios ha repudiado para siempre a su ciudad. El profeta, que conoce los sentimientos del Señor, sabe que su amor no es como el nuestro, como dice Oseas, como una nube mañanera o como rocío que se evapora al alba. El amor de Dios no está condicionado por la infidelidad de su esposa. Al pueblo desalentado le promete: Jerusalén recibirá un nuevo nombre. Será llamada mi favorita. Dios no la repudia, sino que la retoma con las caricias más expresivas de su amor. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 a 11. La palabra carisma significa don gratuito de Dios y es por tanto una gracia de gran valor. Sin embargo, en la comunidad de Corinto reinaba una gran confusión justamente a causa de los carismas, porque quienes los habían recibido, en vez de ponerlos al servicio de la comunidad, se servían de ellos para darse importancia, entrar en competición los unos con los otros y buscar los primeros puestos en la comunidad, con el resultado de divisiones, envidias, celos, etc. Entre todos los carismas había uno particularmente apreciado: era el don de lenguas, que consistía en la capacidad, durante las oraciones comunitarias, de entrar en éxtasis y comenzar a balbucear en lenguas extrañas, algo semejante a lo que ocurre hoy entre los miembros de ciertas sectas
El ritmo de la música, la repetición de mantras, la danza, los perfumes, las luces de efectos especiales, etc., provocan manifestaciones paroxísticas, exaltaciones colectivas en las que más de uno puede perder el contacto con la realidad, entrar en trance y pronunciar palabras incomprensibles para los miembros de la comunidad. Había cristianos en Corinto que solían alabar a Dios a través de estos trances extáticos, y no estaba mal, si no fuera por los problemas que este modo de orar ocasionaba, porque los miembros de la comunidad tenían en gran estima este carisma, considerándolo superior a los demás, y todos intentaban ponerlo en práctica, y quien no lo lograba se consideraba inferior a los otros. Reinaba además la confusión que provocaban aquellos carismáticos hablando todos en lenguas al mismo tiempo. Pablo interviene y en el pasaje de la lectura de hoy da algunos principios orientativos. Hermanos, existen diversos dones espirituales, pero un mismo espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Uno por el Espíritu tiene el don de hablar con sabiduría. Otro, según el mismo Espíritu, el de enseñar cosas profundas. A otro por el mismo Espíritu se le da la fe. A este milagros. A uno el don de profecía, al otro el don de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, a este hablar lenguas diversas, a aquel el don de interpretarlas. Pero todo lo realiza el mismo y único espíritu, repartiendo a cada uno como quiere. El apóstol dice que existen numerosos carismas, que son diversos, pero provienen todos del único Padre, del único Espíritu y de Cristo. Si provocan divisiones, luchas y desórdenes, significa que se usan mal. Todos reciben los dones de Dios. A cada uno le es dado un carisma para utilidad común, no para usarlo caprichosa y desordenadamente, sino para ponerlo al servicio de los demás. La diversidad de carismas es providencial porque permite a la comunidad estar bien servida. En la lectura de hoy Pablo nos da una lista de carismas. No los enumera todos, cita solamente los que interesan a los cristianos de Corinto, colocando en primer lugar los carismas que ayudan al conocimiento de Dios, la sabiduría que lleva a descubrir sus designios, la ciencia que ayuda a interpretar las verdades de la fe. Después, la fe sólida, capaz de mover montañas, el don de hacer milagros y el de sanar a las personas, el don de profecía y el don de discernir los varios carismas y finalmente el don de lenguas. En conclusión, los dones o carismas que el Espíritu comunica a todo cristiano son concedidos para favorecer el amor mutuo, no la competencia ni las rivalidades entre los miembros de la comunidad cristiana. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 2, versículos 1 a 12. Se trata de las bodas de Caná de Galilea, un pasaje muy conocido y apreciado por todos. San Juan da una importancia particular a este episodio y dice que es el primero de los 7 signos que aparecen en el Evangelio. El evangelista coloca este signo al comienzo de su Evangelio porque es una síntesis de todo lo que Jesús hará a continuación. Él es el esposo que celebrará sus bodas con la humanidad. Es un relato de una riqueza simbólica insuperable. No se trata solamente de un dato de crónica, donde surgirían ciertos interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué bebieron tanto vino hasta que lo agotaron? Tampoco es comprensible
¿Por qué en vez de ir a comprar más vino, Jesús hace un milagro y pone a disposición casi 600 litros de vino, que era la capacidad de las tinajas de piedra? ¿Y por qué tantas tinajas de piedra en una casa particular destinada solamente para las purificaciones? Algunos piensan que Jesús, un poco de mala gana, quiso satisfacer la insistencia de su madre, lo que suscitó una grande confianza en la Virgen María, porque ella era capaz de hacer que Jesús atendiera todas nuestras intenciones. También se dice que la madre de Jesús estaba preocupada por la familia de los esposos, porque eran pobres y pasaban una vergüenza grande sin tener vino. Tampoco satisface esta explicación. No era una familia pobre porque ellos tenían siervos, y además la presencia de 6 tinajas de agua para las purificaciones indicaba una familia judía muy rica. Otra observación: ¿por qué el texto habla de la madre de Jesús y no la llama por su nombre María? Exactamente como ocurre más adelante al pie de la cruz. Y además Jesús se dirige a ella diciendo mujer. Que un hijo se dirija así a su madre, no existe algo similar en toda la literatura de los rabinos. También hay una insinuación misteriosa a la hora de Jesús, una hora dramática que se acerca cada vez más y de la que hablará más adelante el Evangelio de Juan. ¿De qué hora se trata? Todo esto quiere decir que detrás del relato, aparentemente simple, se ofrece un mensaje mucho más profundo. El evangelista presenta un lenguaje y unas imágenes bíblicas que vamos a tratar de decodificar. En aquel tiempo se celebraba una boda en Caná de Galilea. Allí estaba la madre de Jesús, y también Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora». La primera imagen que aparece es la de la fiesta de bodas, donde se esperaría que los esposos fuesen los protagonistas. Pero sorprende que la esposa no interviene. El esposo tiene un papel insignificante, no dice ni una palabra. Más importante que los esposos son el encargado del banquete, los siervos y las tinajas, que son descritas minuciosamente. Es que San Juan no cuenta la historia como nosotros la esperaríamos. La razón es muy sencilla. El evangelista está hablando de otra boda, de otro matrimonio, el anunciado por Juan el Bautista cuando dijo: «El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado». Entonces el novio es Jesús de Nazaret y la esposa es la humanidad. Dios está enamorado de la humanidad. Vino a dar comienzo a la fiesta de bodas que había sido anunciada en el Primer Testamento. El profeta Oseas, refiriéndose a Israel, dice: «Me llamará esposo mío, no me llamará ídolo mío. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión. Me casaré contigo en fidelidad y conocerás quién es Yahvé». Por consiguiente, el Dios de Israel se comporta como un esposo que ama perdidamente a su esposa. Y existen otras imágenes de esta boda entre Dios y su pueblo. Por ejemplo, en Isaías: «Como un joven se casa con su novia, así te desposa quien te construyó. La alegría del novio por su novia es la alegría de tu Dios por ti». Y en Jeremías: «Yo recuerdo el fiel amor que me demostrabas cuando eras joven, el cariño que sentías por mí cuando eras mi esposa. Recuerdo que me seguías por el desierto en una tierra no cultivada».
De este modo, Dios expresa un amor pasional por Israel, su esposa, que aunque lo abandone, él permanece fiel. Pero la religión de Israel no expresaba la alegría, el gozo de unas bodas, sino tristeza, rigor y miedo, por concebir a un Dios como un amo, justiciero, castigador y vengativo. La religión enseñada por los rabinos era la religión de los méritos. Los ganan quienes son fieles a las leyes. Para ayudar a observarla, los guías espirituales de Israel dan toda clase de instrucciones. Especifican, puntualizan, definen, distinguen hasta reducir la palabra de Dios a un código de normas, incluso a una minucia. Minúsculas reglas imposibles de observar, que no son más que preceptos y enseñanzas humanas, como dice la carta a los Colosenses en el capítulo 2. La fe se expresaba mediante un comercio con Dios. Si se observaban los mandamientos y preceptos, se obtenía la benevolencia del Señor para que bendijera la familia, los hijos, diera buena salud, abundantes cosechas, los animales fuesen fecundos, etc. Como las transgresiones a las leyes son inevitables, se produce una constante sensación de impureza y culpabilidad. Los judíos podían en algún momento haber transgredido alguno de los 613 mandamientos y caer dentro de las maldiciones para quienes desobedecen las órdenes del Señor que estaban prescritas en Deuteronomio capítulo 28. Por tanto, surgen los ritos de purificación, los baños rituales para los que había que tener siempre la disposición del agua conveniente. Este es el significado de 6 tinajas de piedra vacías. Representan la religión de las purificaciones, aquel conjunto de prácticas y ritos incapaces de comunicar serenidad, alegría y paz. Pablo llama cárcel a esta época en que las personas eran esclavas de los elementos del mundo. Se fiaban de poderes débiles e indigentes, dice en Gálatas capítulo 4. Una religión con estas características era muy triste. Y es ahora cuando aparece en nuestro texto la segunda imagen, la del vino. El vino es el símbolo de la alegría. En la Biblia se habla muchas veces del vino y de la vida. Por una parte se condena la embriaguez, pero por otra parte el vino es el símbolo de la alegría, del gozo y del amor. En el libro del Eclesiástico dice: para el placer se prepara la comida, pero el vino alegra la vida. Y más adelante, el vino da vida si se bebe con moderación. ¿Qué sería de una vida sin vino? El vino ha sido creado para alegrar al hombre. En tiempos de Jesús, Israel esperaba el reino de Dios. Era un reino descrito por los profetas como un gran banquete, como dice Isaías. El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos generosos y vinos añejos refinados. Pero en la religión de Israel falta el vino de la alegría. Las bodas de Caná sin vino representan la condición triste del pueblo de Israel, aunque todo no es negativo. Existía un resto de Israel que había cultivado una relación de amor con Dios. Por ejemplo, los salmistas, los profetas, las personas fieles al Señor. El orante en el Salmo 16, al final de su existencia, proclama: mi corazón se alegra y mi alma se regocija. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. El salmista vivió antes de la Pascua, pero estaba enamorado de Dios. Es en este contexto en que vamos a comprender la imagen de la madre.
Este resto de Israel que ha permanecido enamorado del Señor es el que representa a la madre. El texto no dice que es María, de quien ciertamente nació Jesús, sino la madre, es decir, el seno de Israel, la esposa del Señor, de donde ha nacido el Mesías. Al final del Evangelio, San Juan presenta a esta madre al pie de la cruz, madre que es confiada al discípulo amado y que representa la comunidad que nace del seno de Israel. Y cuando Juan escribe el Evangelio, se constata que la madre Israel había rechazado a su hijo. Por eso Jesús dice a la madre: he ahí a tu hijo. Es decir, he ahí a la comunidad cristiana que nace del seno de la madre Israel. Por tanto, quien se da cuenta de que falta el vino, la alegría, no son las autoridades religiosas de Israel, sino la madre, es decir, este resto de Israel que ha sido fiel, ha asimilado la espiritualidad de los profetas, quienes predicaban una relación de amor con Dios. Y esta parte de Israel recurre a Jesús, porque Él es el único que puede dar el vino, para que en quien lo beba se convierta en fuente de alegría y felicidad. De hecho, el texto no dice que se acabó el vino, sino dice oinon uk ejosin, que quiere decir no tienen vino. Es decir, falta el vino en esta religión. Nunca ha habido una alegría grande en esta religión. Sin embargo, la respuesta de Jesús es un poco extraña. Tie moi kai soy ginai. ¿Qué quieres de mí, mujer? Se trata de una expresión del lenguaje diplomático que es para tomar distancia de alguien. Es decir, se va a dar una separación entre la parte de Israel que no ha comprendido ni acogido el mensaje de los profetas y la parte fiel de Israel que ha comprendido la relación de amor con Dios y además acoge la novedad del Evangelio que trae el Maestro. Y Jesús agrega: aún no ha llegado mi hora. Se puede interpretar como que no ha llegado aún su hora porque está al comienzo de su vida pública. La fiesta solo ha comenzado, pero se encamina hacia su culminación cuando llegue su hora, cuando en el Calvario Jesús manifieste todo su amor, dando la vida por su esposa, cuando de su costado abierto brote sangre y agua. Pero hay otra interpretación, y es que como los manuscritos antiguos no tenían puntuación, la frase de Jesús, aún no ha llegado mi hora, se puede entender en forma afirmativa, que haría entonces: ¿acaso no haya llegado mi hora? Como quien dice: claro, ya ha llegado mi hora, porque de todas maneras enseguida Jesús realiza el milagro. Entonces, la hora de Jesús es el momento en que Él manifiesta su gloria, no para ser aplaudido, sino cuando Él manifiesta la plenitud de su amor. En otras palabras, desde el comienzo del Evangelio ha llegado la hora en que Él donará el vino, que es la alegría, en la nueva manera de relacionarse con Dios. Y ahora escuchemos la voz de la madre, la parte de Israel que ama al Señor. La madre dice a los que servían: hagan lo que Él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 a 100 litros cada una. Jesús les dice: llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde. Les dice: ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que lo pruebe. Se lo llevaron. La madre dice a los sirvientes: si quieren tener el vino de la alegría, vayan a buscar del esposo, que es Jesús, el agua que Él da, que es su espíritu. Y aquí entra en escena el personaje principal del relato, las tinajas de piedra. En su simbolismo, ellas representan la antigua religión de Israel. Notemos que estas tinajas están vacías y eran 6, un número imperfecto. Por tanto, de esta manera de relacionarse con Dios nunca saldría la alegría,
o al límite se puede parecer a un matrimonio que ha llegado al tope, se acabó el amor y se acabó la alegría. Están juntos porque así lo manda la tradición, pero no porque exista una relación de amor. La práctica religiosa va unida con la alegría y el gozo. Tiene vino. Se trata de una fiesta donde hay sonrisa, música, danza, no la tristeza o el sacrificio de quien observa reglamentos o disposiciones de un superior. Nos podemos preguntar si nuestras celebraciones son una verdadera fiesta, donde expresamos la alegría del encuentro con los hermanos y hermanas para cantar juntos las alabanzas a Dios y experimentar su infinito amor. ¿La Eucaristía es una verdadera fiesta o es un precepto, un mandamiento de la Santa Madre Iglesia que hay que cumplir? De lo contrario, haría enojar al Señor y me encontraría en pecado mortal. No se podría expresar la alegría con este tipo de relación con el Señor. ¿Acaso se puede pedirle al enamorado que entre en relación con su amada bajo pena de pecado mortal? ¿Cómo se puede experimentar la alegría en esta clase de relación con Dios? El apóstol Pablo nos insiste: estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. Y otra pregunta: ¿nosotros somos felices por la opción que hemos hecho de seguir a Cristo y su Evangelio? ¿O nos ven caritristes, vacíos como las tinajas de piedra? Es posible que hayamos recubierto el Evangelio con un velo de tristeza y tal vez por eso no es comprendido o acogido. Si vieran la alegría y el gozo en nuestras comunidades, algunos no se retirarían buscando la alegría en otras partes. Veamos ahora la imagen de los siervos. Son personas necesarias para ofrecer el agua que se transforma en vino, en alegría. Son los catequistas, los cristianos comprometidos que pasan mucho tiempo sirviendo a la comunidad, los que practican la caridad, visitan a los enfermos, etc. Son los que ponen sus carismas al servicio de la comunidad, son incansables y su trabajo es fundamental para que suceda el milagro de la alegría. También aparece el encargado de la fiesta de bodas. El texto lo cita 5 veces. Es como el responsable de que todos estén alegres, pero él no se da cuenta de que no tienen vino. Es la imagen de los guías espirituales del pueblo de Israel, donde sus fiestas religiosas, sus ritos, la observancia de la ley, etc., no producían alegría. Ellos estaban distraídos en otras cosas, buscaban el prestigio, hacer carrera, gustaban de las venias, el besamanos, obsequios, etc. Jesús no soportaba estas comedias. Ellos no se dieron cuenta de que faltaba la alegría y se sorprenden de que alguien les haga ver esto. Escuchemos la reacción del encargado del banquete. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio y le dice: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor. En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria, y creyeron en él los discípulos. Después bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y discípulos, y se detuvo allí varios días. Los jefes religiosos de Israel se sorprenden de que el vino nuevo sea mejor que el viejo. El evangelista habla 2 veces de ton kalon oinon, que significa el vino hermoso. Es decir, finalmente ha entrado la belleza en la práctica religiosa de Israel, que antes producía miedo y angustia. La belleza se produce cuando aparece el amor en la relación con Dios. De este modo Jesús nos pone en guardia contra la tentación de volver a lo antiguo. Como dice en el Evangelio de Lucas, nadie después de beber el vino añejo quiere del nuevo, porque dice:
el añejo es el bueno. Nuestro texto dice que Jesús manifestó ten doxanautu, su gloria, una palabra que en hebreo se dice kabod, que significa peso. Es decir, Jesús dio a conocer el rostro de Dios, que es amor y solo amor. Dios también manifiesta su gloria cuando logra convencernos de lo mucho que nos ama y de su deseo de que todos seamos felices, porque solo quiere la alegría para sus hijos. Dios revela su amor gratuito e incondicional, aun cuando la humanidad no responda con el mismo amor. No por esto Él deja de mostrar su fidelidad al amor que ha jurado a la humanidad. Quien se siente amado por Dios expresa su alegría y su gozo continuamente, porque bebe del vino hermoso, es decir, ha acogido la propuesta de vida de Jesús de Nazaret. Les deseo un feliz domingo.